distribución, un riego ya obsoleto, ¿no? Que ya pasó a la historia, porque es por aspersión, que facilita pues, la evapotranspiración. Entonces eso conlleva a que haya daños en la irrigación Majes, que se desmoronen los terrenos y se esté perdiendo gran cantidad de terrenos cultivos, inclusive con posibilidades de perder la Panamericana Sur, de que afecte a la Panamericana Sur. Entonces, la pregunta concisa es si se podría establecer, si tiene la posibilidad de establecer un uso para todos, o sea, cierta cantidad de agua, sea 10.000 metros cúbicos, 15.000 metros cúbicos o 10.000 metros cúbicos, pero una cantidad de agua a nivel nacional para que no haya ese desperdicio de agua, presidente, porque ese desperdicio de agua a las finales puede originar grandes pérdidas de terreno. Gracias, presidente. Para que continúe el congresista Morales. Me pide una interrupción el congresista Ceballos, presidente. Acaba de hablar usted. Nuevamente quiere el micro. Sí, señor presidente. Gracias por su intermedio, señor presidente. Gracias, congresista Morales. Bueno, un poquito también para abonar lo que ha mencionado el congresista Melgar. Sí, pues efectivamente en la irrigación de Majes hay un exceso de riego, se está utilizando la mitad, está por aspersión y la otra mitad ya está por goteo. Pero en realidad allí hay un tema de diseño que preocupa mucho porque si bien estuvo diseñado para una cantidad de tierras bajo un sistema de riego, luego cuando los ingenieros que estuvieron a cargo de la entrega de tierras empezaron a ampliar otras zonas agrícolas fuera de la planificación y en este momento lo que hay es un problema muy serio con el abastecimiento de agua. Y hay zonas que tienen mucha agua y zonas que tienen poca agua. Entonces, allí viene el problema por un tema de diseño en realidad, porque se alteró el diseño a la hora de tratar de incrementar las tierras para usos que no eran los correctos, ¿no? Congresista Morales. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero saludar por intermedio suyo al señor jefe de la ANA. Primero, para poder decirle de que nosotros hemos hecho un evento en la zona de Chipao sobre el tema del agua y las comunidades campesinas. Se ha invitado al responsable de la ANA. Él ha optado por no ir, ¿no? En todo caso, hace a través suyo, presidente, hacer reconocimiento de que ese tipo de situaciones va a tener que ser respondido, ¿no? Y yo enviaré el documento y lo hago público, lo enviaré el documento respectivo, pero yo quiero un informe del por qué no asistió un responsable de ANA en un lugar donde la situación es muy candente, es el caso de Jarguarazo, presidente, y no ha asistido porque se le ha ocurrido, teniendo en consideración de que a 10 minutos de donde se hacía el evento, un día antes él hizo un evento, o sea, pudo haber estado. Entonces, quisiera saber, eso es lo primero que lo pongo en la mesa, presidente, y voy a estar documentando, señor jefe de la ANA, para que se me informe el por qué ese señor no asiste a un evento del agua donde él debió estar. Y se hizo con las comunidades campesinas, o sea, ahí donde las cosas se hacen un poco más difíciles. Eso es lo primero, presidente. Lo segundo, presidente, es que en este informe que ha presentado la Autoridad Nacional del Agua, se habla de 540 fichas de intervención para rehabilitar obras hidráulicas dañadas. Lo que sí se tiene en consideración, y yo esperaba hoy, de que ese monto estimado de 220 millones que va a ser invertido, y que en algún momento el ministro de Agricultura habló de 3.000 millones, el ministro de Economía de 2.500 millones para temas de infraestructura productiva. Lo que sí lo que hubiera sido pertinente, presidente, es que haya habido un detalle cuantificado de cuánta infraestructura de riego se ha dañado en este proceso y cuál es la intervención que el ANA está solicitando para que estas infraestructuras productivas sean, digamos, adecuadamente construidas o reconstruidas o saneadas, ¿no? Entonces eso no lo veo en su informe, señor presidente, y en todo caso ahí en ese informe debió detallarse un poco más, porque habría que saber cuánto es en Piura, cuánto es en Trujillo, cuánto es en Ayacucho, por ejemplo, en la parte sur de Ayacucho, que se ha visto afectado, cuánto es en total esa infraestructura productiva en la cual se tiene que invertir 120 millones, porque aquí hay una información demasiado general que nosotros lo vemos como un saludo a la bandera, porque no se hace adecuadamente un informe que nosotros nos gustaría saber cuánto es por departamento. Por eso es que algunos colegas congresistas han hecho pues su participación en el marco de sus regiones. Entonces ahí me parece demasiado suelto, presidente. Lo segundo, presidente, quiero a través suyo preguntar a la Autoridad Nacional del Agua. Hay
una ordenanza regional que ha sido publicado en el peruano, normas legales del peruano, sobre el gobierno regional de Ica. En ella se aprueba la ordenanza regional, bueno, lo le voy a leer literalmente, abro comillas, aprueban la ordenanza regional que declara interés regional la participación del gobierno regional de Ica en la creación del proyecto nacional birregional de gestión de cuencas hidrográficas compartidas de Ica y Huancavelica, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, cierro comillas, presidente. Esta ordenanza regional trata de lo siguiente, y ahí puntualizar el acuerdo número 1 que han colocado, presidente, con participación de la PCM. Crear el proyecto nacional birregional adscrito a Minagri con participación paritaria de ambas regiones con carácter de pliego presupuestal con ámbito en las cuencas hidrográficas repartidas entre Ica y Huancavelica y la zona de trasvase de Choclocoche. ¿De qué trata esto, presidente? Trata de que se va a trasvasar agua de Choclococha, que viene a ser el punto de inicio de toda la cuenca Pampas, que más o menos estamos hablando de 30.000 o 31.000 hectáreas que riega toda la cuenca Pampas, que termina finalmente en el BRAE. Pero estamos hablando el límite entre Ayacucho y Apurímac, y así como también cruza gran parte de las regiones intermedias de Ayacucho, que es el caso de Cangallo, caso de Víctor Fajardo. En fin, este trasvase generaría para nosotros un problema en toda esa cuenca. En todo caso, preguntarle, luego de esto que se ha hecho, se supone que se ha consultado al ANA para que haya esta autorización. Yo preguntar a través suyo, presidente, cuál es su opinión sobre este tema puntual, y cuál ha sido la referencia que se ha dado, porque ya se ha publicado. En todo caso, preguntarle, porque ha sido gran parte del tema del debate en la zona sur de Ayacucho, en Chipao específicamente, de nuestra reunión. Preguntarle cuál es su posición frente a esta publicación, a esta ordenanza regional, que dicho sea de paso ha sido publicado el sábado 4 de junio del 2016. ¿No? Entonces habría que saber y cuál ha sido su posición sobre eso cuando hablamos de trasvase de una laguna como el caso de Choclocoche. Preguntarle además, presidente, si bien es cierto, hasta este momento ha habido un proceso electoral que, de acuerdo a su informe, el 60% de total de juntas han participado. De ella hay un 40% que falta y se ha reprogramado mediante un decreto supremo, ¿no es cierto?, que genera procesos eleccionarios complementarios en el marco de esta ley. Preguntarle, señora Autoridad Nacional del Agua, ¿qué hacer donde no ha habido, porque ya se ha programado? Entonces, de todas maneras, habría que ver qué hacer con el grupo de regantes o usuarios que no han asistido a un proceso electoral y qué cosa ha pasado. Porque tiene que darse, una cosa es que hayan asistido y no hayan cumplido normas, que bueno, dicho sea de paso, estamos hablando de pequeños agricultores, campesinos, y que muchas veces tienen problemas para poder redactar documentos. Seguramente alguna de esas observaciones ha habido. Pero lo que sí habría que preguntar es, sobre todo, donde no ha habido presencia de usuarios, qué está realizando el ANA, qué acciones está realizando el ANA para poder mejorar la presencia, la participación de los usuarios de agua. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Habiendo escuchado... Bueno, tiene la palabra el congresista Clayton. Bueno, gracias, presidente. Yo quería que de repente se haga un pequeño bloque para que haya respuesta de parte del director de la ANA, pero ya como se ha aglomerado las preguntas, quiero aprovechar algo importante, presidente. Si bien es cierto, hemos estado hace poco en una tragedia a nivel nacional y de cerca he podido observar, señor director, de que las franjas marginales o los alvéolos de los ríos están siendo invadidos por traficantes de terreno. Entonces, sería importante que esta comisión, bajo su dirección, pueda buscar algunas estrategias con la finalidad de salvaguardar no solamente el aspecto material, sino también las vidas humanas en el futuro de vuestras autoridades, de vuestra población. Si bien es cierto, hay un proyecto de ley que por ahí todavía no ha sido debatido, de que a las municipalidades que otorgan licencias o certificado de posición
de los alvéolos de los ríos deberían ser sancionados, pero también debe pronunciarse la Autoridad Nacional del Agua para que de una vez por todas, ya que el río con el cargazón o los metros cúbicos de agua que han sido pues arrasados han dejado una gran cantidad de franja marginal, y esto muchas veces es autorizado por la municipalidad y es utilizado por los traficantes de terreno. En el futuro no solamente va a pasar lo que ha pasado ahora, sino que más bien va a perjudicar más si no hacemos nada. Eso, presidente, sería un tema también a nosotros como Comisión Agraria para poder salvaguardar, pues estoy hablando exclusivamente del río Rímac y también de la quebrada de Cajamarquilla. A la verdad desconozco lo que puede hacer otros ríos a nivel nacional, tanto en el norte también en el sur. Gracias, presidente. Muy bien, tiene el uso de la palabra el ingeniero Abelardo de la Torre Villanueva, jefe de la ANA, para que resuelva las interrogantes de los señores congresistas. Gracias, señor presidente. Con respecto a autorización de derechos de uso de agua poblacional y derechos de agua, se dice se paga 40%. Es el caso que se dice que se está pagando 40% se vende el agua, autoriza el derecho de uso poblacional, derecho de uso de agua poblacional se paga 40%. Ya. La pregunta era con respecto al derecho de uso de agua poblacional. En promedio, lo que le está pagando el uso de agua poblacional efectivamente es bastante bajo, es muy poco, como ocurre en realidad con todos los tipos de usos en general. Hay que hablar, yo diría, de dos pagos, porque si no, aquí puede haber una confusión. Una cosa son las tarifas, y otra cosa son la retribución económica que se hace a la Autoridad Nacional del Agua. Las tarifas es un pago que se hace a los operadores de la infraestructura para poder operar. Entonces, ambos conceptos son bajos. La Autoridad Nacional del Agua permanentemente hace una campaña para hacer concientización respecto a este poco pago que se hace del recurso, y la idea es que se mejore. Es muy difícil, en realidad hay mucha resistencia al respecto, especialmente el pago más bajo lo hace el sector agricultura. El sector agricultura utiliza el 85% del agua, 80-85% del agua, y está pagando un poco menos del 15% de lo que significa la gestión. Eso da una idea de lo poco que se paga. En el caso de la retribución económica, que es lo que cobra la ANA, el costo de la cobranza es mayor que el pago mismo que se hace. Pero por ley no hemos podido hacer mucho. Cada año intentamos mejorar este pago. Actualmente seguimos haciendo estudios para demostrar la necesidad de un pago mayor, y esperamos que haya forma de convencer al usuario de este pago. Con respecto, me preguntaron que el eléctrico. El sector eléctrico está pagando más o menos en poco más del 30% de todo el pago que recibe en la ANA como retribución económica. El sector eléctrico no es un usuario de consultivo, es un usuario solamente de tránsito. El agua continúa para otros usos. Se habla de que se está haciendo negocio con el agua. Si esto ocurre, en realidad es una falta, es un delito, es algo que cuando la ANA tiene conocimiento de lo mismo, inmediatamente hace las correcciones necesarias, porque hay inclusive el riesgo de perder el derecho que se le haya dado, pero lo hace en cuanto se tiene conocimiento de esos hechos, ¿no? Después me preguntan sobre el conocimiento que tenemos de las cuencas. La ANA tiene un conocimiento amplio de todas las cuencas. Lo que se quiere es mejorar más que nada el conocimiento de las cuencas en cuanto a precipitaciones y descargas en tiempo real, porque todos los años cambia lo que la naturaleza nos brinda como recurso, y eso es lo que se intenta mejorar, pero que tiene estudios de las cuencas para saber con cierto pronóstico estadístico de cuánta agua podemos tener
en cada oportunidad, de eso se dispone. Precisamente por ese conocimiento es que esta gestión, que comenzó en julio recientemente, lo primero que se dispuso es que no se siga pidiendo al usuario que diga cuánta agua hay para poderle darle un derecho, porque eso me parecía un absurdo, porque la ANA tiene la obligación precisamente de saberlo, porque es la autoridad del agua, maneja las cuencas, y si uno ingresa a internet y pone el nombre de cualquier cuenca, prácticamente, por más pequeña que siempre, uno va a encontrar un estudio de disponibilidad de recursos hídricos de todas las cuencas, y la mayoría de las veces dice ANA. O sea que la ANA lo que hacía mal era estar pidiendo esa información al usuario cuando en realidad él ya lo había generado, tenía conocimiento de esa información. La ANA tiene información de, casi diría yo, de todas las cuencas del país. Es muy raro, yo he sido consultor toda mi vida y nunca me he preocupado mucho de ello porque siempre yo iba a internet y iba a encontrar la información. No era difícil. La mejoraba obviamente con estudios complementarios, pero tenía una información de base. Entonces, sí se tiene información, por eso es que hoy por hoy ya no exigimos ese dato. Se me dice cuántas cuencas tiene una red de monitoreo. En realidad nosotros hemos instalado esta red de monitoreo en tiempo real solamente en 74 cuencas, del norte sobre todo, que son las que están más activadas con mayor frecuencia en estos periodos de lluvia. En eso se puso pero en realidad el Perú tiene pues, su red en todo el país. Y con esa información es que hemos hecho todos los estudios de disponibilidad de recursos toda la vida. Desde hace muchas décadas se trabaja con esa información. El problema mayor es gestión de agua que hace la ANA. Esa gestión necesita datos en tiempo real. Y teniendo la modernidad en cuanto a calidad del dato, también queremos que mejore ser lo más preciso, porque la información que siempre se ha usado, y con eso se hicieron todos los proyectos que existen en el Perú, es una información que se sometía a enormes cálculos estadísticos y fórmulas internacionales y todo para poderlo aproximar a un dato aceptable. Eso es lo que los grandes expertos del mundo siempre han dicho, que es un gran riesgo para hacer pronósticos porque es una información más estadística que de medición real en el campo. Eso es lo que nosotros queremos superar y por eso estamos trabajando en una red especialmente para hacer gestión. Y ahora tenemos 78 estaciones instaladas y tenemos ya los recursos para instalar en cuestión de 1 año y medio a lo más tardar una red en todas las cuencas del país, 230 estaciones vamos a instalar. Con eso esperamos tener ya en tiempo real a nivel nacional la información para mejorar los estudios que hay, actualizar la información que disponemos y eso es una tarea permanente. Rol del agua en la reforestación. Nosotros en este caso que hemos mencionado que hay una necesidad de hacer cierta reforestación, lo hemos hecho solamente limitados a las cuencas que sufrieron los daños de inundaciones, porque conocedores de la cuenca sabemos que todo no es poner diques, no todo es hacer alguna presa, en muchos casos también hay que acompañar con reforestación porque es una forma de reducir la posibilidad de grandes caudales hacia abajo, retienen flujo y además que sirve de recarga. Esa es la misión en estas pocas cuencas, diría yo, en las cuales hemos señalado en esta oportunidad reforestación. La reforestación real a nivel nacional que el señor ministro de Agricultura había ofrecido al inicio de su gestión de, si no me equivoco, de 1 millón de hectáreas, eso es parte del programa de Sierra Azul. Y en ese marco hay un programa que están trabajándolo, no podría precisar cuánto es el avance, pero en eso trabajan porque es uno de los temas principales a desarrollar. Eso no tiene nada que ver con nosotros no seleccionamos las cuencas ni le ejecutamos menos. O sea, eso es un programa de agricultura. Ya, esta es una pregunta importante, creo que alguna vez me la hicieron acá, si esta resolución que ha emitido el MINAN respecto a las cabeceras de cuenca, la ANA ha sido consultada. Sí, la ANA ha sido consultada.
La ANA fue consultada, le hicimos notar algunas observaciones al proyecto que había en ese momento. La ANA sigue manteniendo, se reserva la aprobación respecto al aprovechamiento de los recursos en estas cuencas. Eso no lo podemos comentar, está en la ley. Eso hemos dicho, hemos recordado que eso se tiene que respetar. Y la ANA, bueno, en la medida que tenemos relativa buena relación con el MINAM, normalmente estamos tratando de intercambiar información antes de actuar. La ANA dice la ley que tiene que hacer estudios para analizar debidamente en qué medida se puede usar, hacer trabajos en cabeceras de cuenca. Eso se mantiene, esperamos que así se respete. Eso lo hemos hecho notar al MINAM. COFOPRI dice, ¿se coordina o no esta titulación hasta la faja marginal? Bueno, las leyes están dadas, COFOPRI lo conoce perfectamente. Hemos tenido algunas veces que asistir a alguna coordinación porque ha habido dificultad, sobre todo resistencia a la decisión de COFOPRI respecto a titulación de tierras. Hace poco estuve en Iquitos viendo el problema que se estaba presentando en la zona de Belén. Entonces, ellos tienen tienen conocimiento de efecto lo que la ley les manda. La ANA tiene el cuidado de que no poder autorizar así nomás, realmente hasta ahora no lo ha hecho, autorizar titulación de tierras en fajas marginales y si hubiera alguna tierra que haya sido declarada de alto riesgo no mitigable. En esas tierras está prohibido entregar títulos por parte de COFOPRI, y COFOPRI lo sabe perfectamente. Dice, ¿por qué tuve que ir a Iquitos? Porque se le estaba exigiendo titular ese tipo de tierras y COFOPRI se resistía a hacerlo. Entonces, tuvimos que analizar cómo se iba a proceder. Ahí había que hacer un estudio especial para ver, porque la verdad que la gente decía, yo no pido ocuparla la tierra, sino pido mi título porque es mi tierra. Entonces, había que hacer un análisis para una titulación con restricciones. Se menciona el reforzamiento de puentes y los puentes están cayendo. Efectivamente, en algún momento me he pronunciado en el sentido que los puentes se caen no porque el puente mismo está en su estructura, en la superestructura, que es la zona por donde rueda el carro, está mal diseñada, se cae por las cimentaciones. Y eso es una obra hidráulica. Por eso es que cuando se procede correctamente, la construcción de un puente pasa por la aprobación de la ANA respecto precisamente a todo aquello que va a ser construido dentro del cauce, que son las cimentaciones. Cuando se procede correctamente, es más seguro de que ese puente no tenga los problemas, por lo menos hasta ahora no hemos tenido un caso así. Lo que pasa es que no siempre se cumple esto. Se hacen los puentes sin autorización previa y de ahí que se tienen los problemas, igual que ocurre con las otras construcciones, se hacen casas y se hacen otro tipo de instalaciones dentro de las zonas declaradas de alto riesgo y no se consulta la ANA y luego vienen los problemas, ¿no? Es sobre lo mismo si se coordina con Minagre respecto a la reforestación. La ANA no tiene mucho que hacer en ese tema, el Minagre tiene su propio programa de reforestación. Fundamentalmente el propósito de Sierra Azul es la recarga de acuíferos, o sea, recargar, por eso se llama de siembra y cosecha de agua. Hacen que el agua se retenga para que se infiltre y esa agua poderla aprovechar como agua subterránea cuando luego comienza a filtrar a través de los ríos. Entonces este es un trabajo de Minagre, muy poco tenemos la ANA que hacer ahí, mayormente no es consultada, no tiene nada que señalar. Fundamento del decreto que establece que hasta 10% de... ese 10% de los participantes. Este es respecto al decreto supremo más reciente que ha salido para las elecciones, donde se establece que si no se cumple con la votación mínima, luego con una votación mínima Está alineado al artículo 8 de la ley. Va igual a la ley. de 10% de participantes es suficiente. Eso está de acuerdo a la ley, así dice la ley. Artículo 8 de la ley. ¿No? El artículo 8 de la ley lo señala así, entonces nosotros no hemos hecho más que señalar lo que la ley manda.
Esto tiene un propósito que cuando se hizo la ley lo han tenido en cuenta. Siempre es posible que las juntas de usuarios no lleguen a votar en el número que se requiere. Eso ha sido por siempre. En realidad, ahora nos han sorprendido más bien con votaciones relativamente altas, 35%, sorprendentemente alta, cuando anteriormente era usual que fuera menos 20%, salvo algunas que están muy activas, muy entusiastas por sus elecciones. Esta vez, y entonces ante ese riesgo es que se puso que si no van a votar en primera instancia, pues habrá que dar una oportunidad, pero bajar el porcentaje para que se produzca el cambio. El problema es que se tienen que renovar las juntas, no se pueden quedar permanentemente en la misma organización. Ese 10% es para el comité, 35% es para elegir el consejo directivo. Ah. Sí, el 10% se refiere a la elección del comité, ¿no? El eleccionario. Intervención de la ANA en ANCAS sobre daños. Nosotros en todos los lugares donde han habido daños en esta oportunidad, la ANA ha intervenido, ha ingresado a las zonas porque tenemos, nuestras autoridades están repartidas en todo el país. Las salas están en muy cerca de todos los ríos. En esta orden obviamente se dio una orden de hacer visitas a los ríos permanentemente para ver si había algún daño y más aún cuando se iban a elaborar las fichas. Entonces la ANA fue a la región de Ancas, recorrió la zona de Ancas y estableció qué obras había que hacer y la urgencia de, sobre todo, desasolvar. Realmente Ancas sufrió enormemente con el asolvamiento de sus canales y también destrucción de sus canales. Todas esas fichas están dentro de la lista de obras que el Ministerio de Agricultura tiene previsto, está programado que debe hacer una rehabilitación. En eso ha venido trabajando porque le dio prioridad dada la situación tan angustiosa que estaban viviendo la zona, sobre todo en la parte de Chinecas y regiones aledañas. Entonces, la ANA hizo todo el paquete y el Minagri está haciendo la rehabilitación de estas cuencas. Bueno, aquí se me consulta también sobre los planes que tiene la ANA para la zona de la Amazonía, especialmente Huallaga. En la zona de la Amazonía, igual que el resto del país, tenemos autoridades instaladas permanentemente viviendo ahí. La principal necesidad que tenemos por ahora en esa zona, y en eso trabajamos, es el control de calidad. Hay mucho riesgo de contaminación en esas cuencas y por eso es que nosotros tenemos un monitoreo permanente de cualquier vertimiento, cualquier aparición de una contaminación de la cuenca. Inmediatamente estamos acudiendo para tomar las muestras, hacer las notificaciones, en fin, sanciones y todo aquello que sea necesario para evitar que ello ocurra. Esa es la actividad principal. Adicionalmente, como en cualquier otra cuenca, pues llevamos un tema de cultura para un mejor uso del recurso y si hay el caso que no es muy común de tener que hacer una obra de captación, también se apoya, pero fundamentalmente estamos trabajando en el tema de calidad y instalación de un sistema de información de redes de monitoreo porque en la selva casi no tenemos nada. Entonces hemos hecho convenios con Brasil para que nos ayude a instalar redes, estamos trabajando en ello y continuaremos. Parte de estas 230 estaciones van a estar en la zona amazona, obviamente. Entonces el trabajo ese es el que realizamos. Se habla de que el comité ha estado aprobando padrones de hasta con 30% de usuarios. Efectivamente, de eso hemos recibido bastantes reclamaciones de que la cantidad de usuarios que se conocen normalmente en cada junta, en cada cuenca, es mucho mayor de lo que aparece como padrón habilitado para votar. Lamentablemente todo tiene fecha y nosotros en la ANA tenemos el padrón más actualizado que puede haber porque tratamos de que así sea, o sea, buscamos que registrar a los usuarios. Este trabajo que se ha hecho de identificación, formalización de usuarios ha tenido ese propósito.
Sin embargo, hay cambios que se producen permanentemente que no se formalizan. Ya eso la ANA no persigue, sino el usuario tiene la obligación de ir a la ANA para pedir ese cambio, sea por muerte, por venta, por traspaso, lo que sea, de ese cambio de usuario. Entonces eso ya reduce un poco. Y también hay el problema de documento de identificación. El que más nos reduce a nosotros quienes son usuarios formales para votación es la OMPE, porque la OMPE no tiene otro documento de identificar a un usuario que su DNI. Y si no encuentra un DNI válido con este usuario, lo descarta. Y ahí ya no podemos hacer mucho porque efectivamente si no hay una forma de identificar al usuario, el nombre y el DNI no coinciden, se va descartando. Ahí es donde se diezma realmente en forma importante este padrón. Para evitar que se haga algún error realmente en esto, es que se publica el padrón ahí en las juntas para que los usuarios tengan oportunidad de revisarlo y hacer alguna reclamación respecto a su contenido y la ANA inmediatamente va a proceder a hacer las correcciones que